tardes a todos. Esta es la primera vez que paso más de una noche en Santa Rosa. Y por supuesto, tocar este tema que es muy caro a mi ser, a mi concepto de lo que tiene que ser la actividad humana de todo tipo, científica, profesional o lo que fuera. Y entonces contarles un poco, empiezo por mi historia, ¿no? Bueno, yo soy médico, yo me gradué hace 53 años en la UBA de médico. Era muy chico, cuando me gradué. Cierto, me gradué a los 22 años. Y dicho sea de paso, podemos celebrar porque la semana que viene cumplo 3/4 de siglo. Entonces, me interesó la pediatría, hice un posgrado en pediatría acá. Cuando yo digo acá, quiere decir siempre Buenos Aires. Es así. Eso me pasó los 30 años que estuve fuera del país también. Y después de terminar el programa de pediatría me fui a estudiar genética médica a Estados Unidos, donde estuve 2 años y pico. Volví al país en el año 71, en circunstancias que los que tenemos canas conocemos muy bien, las circunstancias terribles que estaba pasando el país con la dictadura de la NUCE, que estaba, no se terminaba de ir, y la violencia, etcétera, etcétera. Y en ese ambiente yo traté de desarrollar la genética que yo había aprendido en Estados Unidos en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez, y empecé a tener algunos éxitos, tener discípulos, etcétera, etcétera. Y hasta que eso fue truncado por un intento de secuestro, que afortunadamente fue fallido, que yo estimo que fue a cargo de la AAA el 19 de diciembre de 1975. El 19 de diciembre, dicho sea de paso, es mi segundo cumpleaños. Y alguna gente, quizás ya no, pero que me dice, no, vos lucís más joven. Le digo, no, lo que pasa es que yo tengo un segundo cumpleaños que me hace más joven, que fue el 19 de diciembre del 75. Ese día yo llegué a estar con los ojos vendados, con la boca amordazada y los brazos atados atrás y siendo empujado por un par de monos que me hacían sentir ¿cómo es? La punta de la pistola, ¿cómo se llama? En los flancos, tratando de introducirme en un Falcon verde. De eso zafé, con detalles que no vienen al caso. Fue una conjunción del azar, de una reacción mía que los tipos no esperaban, de la reacción de la gente en la vereda de Callao y Santa Fe, donde esto ocurrió, en fin. Y bueno, yo 2 días después estaba en un avión viajando a Caracas, donde mi hermano, que es un biólogo marino, ya estaba hacia unos meses. Por eso es Caracas. Mi mujer y mis 2 chicos pequeños, entonces me siguieron un par de meses después y llegaron a Caracas creo que una semana antes del golpe, en el comienzo de marzo. Ahí comenzó mi vida fuera del país, una vida de exiliado. Los años de Venezuela fueron difíciles en el sentido de que un país muy distinto al nuestro, por más que es América Latina, pero es nada que ver con lo que es Argentina en cuanto a la cultura, en cuanto a la historia, en fin. Pero así todo, quiero decirlo públicamente, los venezolanos se portaron 10 puntos conmigo, conseguí trabajo en la universidad, y me puse a trabajar en lo que yo sabía, que era genética médica, que es la prevención y asistencia sobre todo a niños, pero en general a pacientes con trastornos hereditarios, con trastornos genéticos, etcétera, que es toda una disciplina de la medicina. Luego del golpe, que sobrevino muy rápidamente, tuvimos en Caracas un aflujo de gente que venía de la Argentina, algunos en condiciones de mucho maltrato, de haber pasado por torturas,
simulacro de fusilamiento, incluso por desapariciones cortas, y bueno, montamos toda una estructura, los argentinos que ya estábamos siendo bastante numerosos ahí, de solidaridad, de asistencia y de denuncia, porque empezamos a denunciar en Venezuela y a los organismos internacionales lo que nos enterábamos que estaba pasando en la Argentina. Bueno, esa época duró 5 años, y después de los 5 años, mi mujer de entonces y con ella decidimos, bueno, esto acá en Venezuela no da para más por una serie de circunstancias que tenían que ver con la profesión y que tenían que ver con la realidad social de Venezuela. Es muy difícil para uno que está acostumbrado a ser de clase media, vivir en un país como Venezuela donde no existe la clase media. O estás con los de la clase alta, que es muy alta allá, o con los de clase baja, que es muy baja. Entonces no había manera de... Y aparte siempre, a pesar de haber tenido una muy buena recepción, no tengo nada de qué quejarme, sin embargo uno siempre se sentía medio extranjero. Y nos dijimos, bueno, para un país donde no nos vamos a quedar, 5 años es bastante. Y nos fuimos a Estados Unidos, nos fuimos a Nueva York, donde yo ya había conseguido una ubicación en una universidad en Nueva York, para seguir trabajando en genética médica. Y eso fue el año 81, muy cercano al famoso encuentro con las abuelas de noviembre del año 82, donde, pero previo a eso yo tengo que decir que yo siempre estuve muy vinculado a los organismos de derechos humanos de la Argentina. En nuestra casa en Nueva York pernoctaron personajes muy ilustres como Emilio Meñone, como la Yogi Eppelbaum, madre de Plaza de Mayo, Julio Raffo, que era el secretario ejecutivo del CELS, y mucha otra gente. Teníamos gente permanentemente. Y un día recibo una llamada desde Washington, la hija de Emilio Mignone, Isabel Mignone, me llama y me dice, mira, que éramos amigos, nos conocíamos, acá están Chicha Mariani y Estela Carlotto, que están yendo para Nueva York, esto era desde Washington, y te quieren ver. Bueno, por supuesto, me llaman, claro. Bueno, les hago la historia corta, nos vimos, una conversación muy intensa. Donde ellas plantearon el tema que las preocupaba, y era que la dictadura estaba por terminar y que ellos tenían pistas de niños apropiados, pero no sabían cómo iban a poder comprobar la identidad, y siendo que los padres estaban desaparecidos. Así que, bueno, me dejó esa tarea. Tarea que por supuesto yo solo no la podía cumplir. Yo era un genetista, soy un genetista médico, clínico, que veo pacientes. No me dedico a la genética forense como estaba Cecilia acá, que se dedica a eso. Aparte la genética forense en esa época no existía todavía, como tal, como la conocemos hoy en día. Pero tenía mis contactos, entre ellos Marie Claire King, que era es una genetista de las mejores de Estados Unidos, y se había dedicado mucho a genética poblacional y a todos los aspectos matemáticos y estadísticos de la genética, que son aspectos muy necesarios para la identificación humana, aparte de la tecnología de laboratorio. La tecnología de laboratorio lo que hace es estudiar marcadores genéticos, que ahora se los voy a explicar rápidamente, pero después hay que saber qué hacer con eso. Y los que saben qué hacer con eso son los que estudian la genética de las poblaciones, los que saben de fórmulas matemáticas, de probabilidades y de estadística. Y eso era Marie Claire King, Cavalli Sforza, un genetista poblacional italiano residente en California, Cristian Orrego, un genetista molecular chileno, que trabajaba con Marie Claire, y un matemático francés, Pierre Darlu, y
son ellos a los que hay que agasajar cuando se dejen agasajar, porque dicho sea de paso, Marie Claire King se le fue otorgada acá en Argentina el premio Leloir a la colaboración internacional, que lo da el Ministerio de Ciencia y Técnica hace como 3 o 4 años. Todavía no ha venido a recibir el premio. Es una mujer muy ocupada, etcétera, etcétera, en fin. Y parece que tampoco va a venir cuando el 3 de junio hagamos el 30 aniversario del Banco Nacional de Datos Genéticos. En cambio, el que sí va a estar es Cristian Orrego, el genetista chileno, y otra persona que fue fundamental en toda esta historia, que es Eric Stover. Eric Stover es un cientista social, pero que era de la Asociación Norteamericana para el Avance de las Ciencias, era el que coordinaba el área de derechos humanos de la asociación, y que tuvo mucho que ver en ese momento para hacer de amalgar este grupo de trabajo que se formó fundamentalmente en la costa oeste, en California, y con la que yo estaba muy en contacto, por razones obvias, en una época que no había ni internet, ni WhatsApp, ni todas estas cosas que estamos acostumbrados hoy. Bueno, y la historia siguió con que a mediados del 83, Marie Claire me llama y me dice, mira, ya tenemos prácticamente la fórmula para estimar el índice de abuelidad. Esto de los índices es la manera como se expresan las relaciones de filiación, las relaciones de parentesco, porque cuando uno habla de índice quiere decir que hay probabilidades de por medio, y las probabilidades son fundamentales. No hay nunca una filiación que sea 100% segura, el 99,99 o lo que sea, pero nunca llega a 100. Y no llega a 100 por diseño, porque es así, porque siempre existe una probabilidad remota de que algunos de los marcadores que se analizan coincidan entre dos personas y que sea por azar. Nosotros en nuestro genoma tenemos millones de lo que llamamos marcadores, que son simplemente sitios en el ADN donde la especie humana varía de una persona a otra. Todos nosotros tenemos variaciones en 1 de cada 1000 unidades de nuestro genoma. Y nuestro genoma tiene 3.000 millones de unidades. ¿Okay? Entonces, por supuesto, se analizan, para los efectos de la filiación, se analizan una docena, 16, lo que sea, pero se analizan muy pocos marcadores. Pero se eligen los marcadores que son los que tienen más variación en la población, justamente para minimizar la probabilidad del azar en la identificación. Entonces, y por eso se trata de índices. El índice de paternidad precede al índice de abuelidad. El índice de abuelidad surgió en ese momento, en el 83, merced a estos cálculos que hizo este grupo. Y claro, había que probarlo, pero hubo que esperar al retorno de la democracia para poder probarlo. Y efectivamente, los que pueden acordarse de esa época, porque la vivieron, saben de que una de las primeras medidas, si no la primera que tomó Alfonsín, es nombrar a la CONADEP. La CONADEP, a su vez, enseguida pidió asistencia a la Asociación Norteamericana para el Avance de las Ciencias, porque tenían dos problemas que no podían resolver. Uno, la identificación de restos óseos que empezaron a aparecer por doquier, desde cementerios clandestinos hasta tumbas NN, hasta de todo tipo. Y por instancia de las abuelas, ellas dijeron, bueno, pero no se olviden de que también tenemos que identificar a los nietos robados, así que venga también Marie Claire King. No sé si dijeron ese nombre, pero
era la persona obvia que tenía que venir en ese momento. Y efectivamente vino ella con Cristian Orrego acompañando a esta misión de la Asociación Norteamericana para el Avance de las Ciencias, y ahí fue cuando se probó por primera vez la fórmula del índice de abuelidad con Paula Logares, que era una niña que tenía 2 años cuando fue apropiada en un operativo en que secuestraron y desaparecieron a sus padres, y el que se quedó con ella era un policía que andaba por ahí, que tenía vinculaciones obviamente con las fuerzas de represión. Y de alguna manera, abuelas que eran excelentes, serían admiradas por Sherlock Holmes, porque la capacidad detectivesca de estas señoras es para envidiar, y para que alguien haga una narrativa de esto con todo detalle. Entonces le seguían la pista. Y de hecho se probó y se comprobó. Los análisis de laboratorio fueron hechos en un laboratorio del Hospital Durán, que después se transformaría en la sede del Banco Nacional de Datos Genéticos 3 años después, en el año 87, cuando la ley lo creó. Y hasta que se creó el banco, en realidad, todas las pruebas de identificación se hacían de un caso que se pensaba que podía ser un niño robado, contra la familia o el grupo de familias que se pensaban que podían ser, de acuerdo a testimonios de sobrevivientes, de acuerdo a la investigación de certificados de nacimiento truchos, donde una manera de saber si un certificado de nacimiento era trucho era primero si decía que el nacimiento había ocurrido en domicilio, porque no podían citarlo en ninguna institución, y la firma, ¿quién lo firmaba? Había una serie de médicos que ya se sabían que eran colaboradores de la represión y que eran los que firmaban esos certificados de nacimiento de los niños robados. Bueno, en fin, para hacerles, esto es una historia muy larga, no le hace justicia, pero básicamente sepan que muy rápidamente se pasó de análisis por familias y generalmente pedidas por los jueces, basados en las querellas de esas familias que buscaban a sus nietos, se pasó, una vez que se creó el banco, a empezar a almacenar los datos en forma de una base de datos, que es de lo que se trata. Y lo que ayudó muchísimo fue que ya para ese entonces se podía analizar el ADN. Los análisis previos se hacían analizando grupos sanguíneos, grupos que se llaman antígenos de histocompatibilidad, que para el caso lo único que tienen que recordar es que eran productos de los genes, pero no los genes mismos. Esos productos son perecederos, en el sentido de que uno no puede guardar una muestra in eternum, salvo analizarla y después guardar los datos escritos en papel, pero no en forma automatizada. Eso apareció con el advenimiento de la posibilidad técnica de fracturar el ADN en pedacitos pequeños que fueran posibles analizar sus marcadores. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, a partir de ese momento hubo un cambio drástico. Primero que todo se automatizó, las muestras de ADN inmediatamente obtenidas, la muestra biológica, se extraía el ADN y se analizaba. Se analizaba la secuencia de bases, así se llama, lo que uno podría decir el código genético de ese segmento de ADN, y eso es lo que se guarda. Y eso se llama perfiles de ADN o perfiles genéticos. Entonces, ¿se guarda en qué? ¿En dónde? En una computadora. En una computadora que tiene un software especial, un software diseñado afuera, porque esto prácticamente lo diseña el FBI. Los softwares para relaciones de parentesco o para identificación humana en general. Acá han habido y están habiendo algunos intentos de generar software nacionales, etcétera, pero por ahora, y sobre todo para asegurar homogeneidad, para comparar a nivel internacional, prácticamente todos los laboratorios de genética forense, ahora vamos a ver Cecilia que me diga qué es lo que hacen acá,
usan el mismo equipamiento y los mismos softwares, básicamente. Entonces, claro, a mí me preguntan, ¿y del índice de abuelidad en qué quedó? El índice de abuelidad, yo les contesto, está vivo y rozagante en cuanto a que, pero está como disfrazado, si se quiere. Está disfrazado por la nueva tecnología. Hoy en día, ustedes ponen una muestra, supongamos que tienen una base, como hablemos del Banco Nacional de Datos Genéticos, tienen una base de datos, es decir, de perfiles de ADN de cerca de unas 1.500 personas, 300 y pico de familias. Eso está en la computadora. Entonces, para hacer el análisis de filiación, lo único que tienen que hacer es obtener la muestra biológica de la persona que hay que identificar, se le extrae el ADN, se lo analiza por analizadores, secuenciadores de ADN, se le describe la secuencia, que es un alfabeto de 4 letras, con una longitud X, no interesa, pero, y eso se pone en la computadora. Y la computadora les escupe una de dos. Bueno, les escupe si hay un match, si hay una coincidencia. Donde hay una coincidencia, plop, claro, pongamos una docena y media de marcadores. De repente puede haber coincidencia en algún marcador, pero acá lo que se llama un hit, o sea, cuando la pegaste, es cuando todos los marcadores coinciden. No se olviden que las abuelas y los abuelos en general, sin distinción de género, son, digamos, los parentescos que más han sido utilizados para esta identificación. Entonces, por supuesto, uno no va, digamos, esto requiere una cosa bastante artesanal, que es ver con los 4 abuelos, si es que están disponibles, uno no va a coincidir, una persona no va a coincidir con cada uno de los 4 abuelos, pero tiene que coincidir, tiene que tener marcadores derivados de los 4 abuelos. Bueno, esto es, entonces, el índice de abuelidad continúa. Nosotros, cuando hacemos este tipo de análisis, se informa por relación de parentesco, y en la mayoría de los casos es el índice de abuelidad. Pero hay casos que son identificados no necesariamente por abuelos. Hay algunos pocos casos en los cuales uno de los progenitores estaba vivo, uno de los padre o madre estaban vivos, generalmente hubiera sido el padre, porque es el que consiguió fugarse, mientras la madre tuvo que parir sufrir la desaparición y parir en cautiverio, en fin. Y bueno, y uno de esos casos fue justamente el nieto de Estela, Carlotto, porque en realidad el padre no es que estuviera vivo, pero sí se tenía su ADN. Y se tenía su ADN porque, y acá está la otra gran pata de todo este asunto, que hay que siempre mencionar, yo siempre lo menciono, que es el equipo argentino de antropología forense, porque tiene una iniciativa que lleva décadas, por las cuales tiene su propia base de datos, derivada de una campaña muy grande que hicieron hace unos años, por la cual juntaron cerca de 9.000 o 10.000 muestras de gente que tenía sospechas o certezas de tener parientes en general desaparecidos. Y esa base de datos ellos la usan para identificar los restos óseos. Ellos tienen en custodia por la Corte Suprema cerca de 1.500 restos óseos, mejor dicho, restos óseos de 1.500 personas, de los cuales han identificado ya cerca de la mitad. Entonces, entre esos identificados estaba el Wilmer Montoya, padre de Ignacio
Montoya, Carlotto, que lo encontraron en el cementerio de Avellaneda, creo, o de Berazategui, ahora ya no me acuerdo, en las investigaciones que ellos hacen. ¿Y cómo lo identificaron a él? Porque él tenía sus padres, o sea, los abuelos paternos de Ignacio Montoya Carlotto, habían dado su ADN al equipo argentino de antropología forense. Pero a la hora de identificar a Ignacio, lo que ellos usaron era, claro, si vos tenés al hijo, no necesitas ir a los padres. O sea, lo identificaron porque hay intercambio de información entre el equipo argentino y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Entonces ellos tenían el ADN de Wilmer Montoya, padre de Ignacio, en su base de datos. Y entonces saltó enseguida por ese lado. Y por el otro lado, Laura Carlotto, la hija de Estela, que fue asesinada, sus restos fueron entregados, después de toda una saga increíble, y hubo una exhumación cuando fue el juicio a las juntas, que terminó de demostrar de que efectivamente había tenido un parto. Estela ya sabía, parece que en el último encuentro previo a la desaparición, Laura le había comentado de que estaba embarazada. En fin, pero a la hora de la creación del banco de datos genéticos, etcétera, etcétera, decidieron no volver a exhumarla, porque en realidad tenían el ADN de Estela, del marido de Estela, que entonces vivía, y de los 3 hijos vivos de Estela. Con eso bastaba y sobraba para configurar ese grupo. Bueno, eso a nivel así anecdótico, pero así es como se hacen los análisis. Ustedes deben saber que hoy en día, y desde hace ya mucho tiempo, bueno, en realidad desde los 90 que se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, es la entidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene que ver con todas las dudas de identidad que puedan tener los jóvenes argentinos. Porque hoy en día ya son jóvenes, bueno, están llegando a los 40, pero para mí es muy joven. Mi hija tiene 42, así que para mí es una nena, así que... entonces, los análisis, mejor dicho, las personas a las cuales la CONADI envía al banco para ser analizados, pasan por un filtro que es una entrevista, todas unas cuestiones para ver motivos por lo que duda de la identidad, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y si a los profesionales de la CONADI les parece que merece, pues lo mandan al banco de datos genéticos donde le obtienen la muestra para el análisis. Para que ustedes tengan una idea, el Banco Nacional de Datos Genéticos tiene muestras debidas a esta cuestión de sospecha de víctimas de apropiación por el terrorismo de Estado, o sea, crimen de lesa humanidad, cerca de 12.000. ¿Cuántos identificados hay? 121. Las cifras hablan de qué? Hablan de que dudar de la identidad es una característica del ser humano. Hablan de que en la Argentina, y le digo esto porque esto pasa en todo el mundo, digamos, sobre todo en personas adoptadas o que piensan que pueden ser adoptados, qué sé yo, y que buscan su origen. Esto es una cuestión que ocurre en todo el mundo. Abonado, por supuesto, por la tecnología que lo permite y por las leyes que cada vez más lo están permitiendo en todos los países, de averiguar el origen biológico de las personas adoptadas. Pero acá en la Argentina sabemos que mucha de la gente que duda de su identidad es porque fueron bebés comprados, porque fueron bebés robados de maternidades, que fue por bebés que la mamá adolescente dio porque no quería tenerlo, o lo que fuera. Y andás a ver, digamos, cuál es el origen biológico. Es prácticamente imposible. Lo otro es que la base de datos del Banco Nacional de Datos Genéticos obviamente es incompleta.
porque sabemos de varios casos en los cuales la historia es prácticamente uno le pone la fija de que va a encontrar un match en la base de datos y no la encuentra. Por cierto que personajes como los hijos adoptivos de la Herrera de Noble, la Ernestina Herrera de Noble, que no dieron con el banco, pueden haber, y eso no descarta que sean hijos de desaparecidos, porque hay muchas razones por las cuales mucha gente que son parientes de víctimas del terrorismo de Estado prefiere cerrar esto de sus memorias y no lo denuncia y no aporta su ADN, etcétera, etcétera. Pero en fin, esos son gajes del oficio. Yo creo que, no sé, ¿hay algo más de lo que vos me pediste que cuente? No, sobre antes? Los usos de la genética. Los usos de la genética. Los usos de la genética. Claro, lo conté tantas veces en el día de hoy que ya no sabía, que no tenía claro, que lo tenía que volver a contar a ustedes que no me escucharon antes. ¿Por qué? La pregunta que me hacían ahí hace un rato era, ¿y por qué la genética de los derechos humanos? En realidad, con este título, es la introducción a un curso sobre genética y derechos humanos que yo doy en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. ¿Por qué esta conjunción? Bueno, tiene que ver con la historia de la genética y de cómo fue mal utilizada, tergiversada desde el poder, generalmente siempre, para usos malévolos. Malévolos que pueden ser, por ejemplo, justificar el mercado de esclavos. Entonces, claro, ustedes pueden decir, bueno, pero en la época de la esclavitud no se sabía nada de genética. Por supuesto, no se sabía nada de genética. Pero justamente, a mi modo de ver, es justamente un indicio que cuando uno quiere hacer daño por interés económico, en este caso, la esclavitud que fue toda una empresa económica que le dio unas riquezas a Europa insólitas durante los siglos XVI, XVII, XVIII, qué sé yo. Entonces no importaba la genética, importaba simplemente decir, como dijo Linnaeus, un científico sueco en el siglo XVIII, que la humanidad se dividía en razas y que había razas mejores que otras. Lo dijo no con estas palabras, pero más o menos. Si ustedes leen la descripción de las 4 razas que inventó Linnaeus, van a ver las características que atribuye a la raza blanca, a la raza negra, a la raza amarilla, a la raza roja. Y van a ver cómo la europea, por supuesto, es la que tiene todos los buenos rasgos. Eso fue lo que permitió que los cristianos que llegaron de Europa al hacer la conquista de América y que después trajeron a los esclavos, eran todos devotos cristianos. No tuvieron ningún problema de conciencia, porque se sabía que los africanos eran un grupo subhumano, que no tenía los mismos derechos que el resto de los congéneres, el resto de la especie. Bueno, esto, digamos, fue convalidado por la ciencia de entonces, que todavía no se llamaba genética, pero ya cuando se llamó genética, y que eso fue recién, en los albores del siglo XX, se siguió usando, no para la esclavitud, que ya estaba abolida, al menos en Estados Unidos y en Europa, y qué sé yo. Nosotros la abolimos cuando en 1813, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la asamblea de 1813? Bueno, no es que a los que fueran esclavos antes de 1813 les fue muy bien después de 1813, pero eso es otra historia. Lo que iba a decir es que fue pésimamente usada la genética para discriminar gente y para implementar
lo que el inglés, el aristócrata inglés Francis Galton en 1860 y pico, que por cierto era primo de Darwin, coetáneo también con Mendel, que estaba recluso voluntariamente, supongo, como monje que era, creo que era benedictino o algo así, en un monasterio en Sajonia. Y ahí descubrió sus leyes, las leyes de herencia que llevan su nombre. Por supuesto, a Mendel no lo conocía nadie. En cambio, Darwin y Galton eran personajes, imagínense, de la potencia del momento, Inglaterra, etc. Y eran de origen aristócrata. A Galton se le ocurrió, en momentos, en plena revolución industrial, con muchos conflictos obreros, acuérdense del manifiesto comunista, este fantasma que recorre Europa. No sé, los que no lo leyeron, les aconsejo leerlo, desde 1848, escrito por Marx y Engels, creo también. Y la revolución de 1848 fue terrible en Europa, donde los obreros empezaron a rebelar. Y los patrones dijeron, esto, un momentito, hay que pararlo de alguna manera. Entonces, bueno, bien que lo pararon, pero además en Inglaterra, que siempre estuvieron a la vanguardia, dijeron, no, lo que hay que hacer es impedir que se reproduzcan. ¿Cómo pueden ser? Las clases bajas tienen 3 o 4 veces más hijos que nosotros, los aristócratas, no puede ser. Nos van a terminar hundiendo a todos. Y efectivamente, él acuñó el término eugenesia. El término eugenesia en la época, y todavía, tiene el concepto de políticas, son políticas de Estado que califican el derecho a la reproducción, de alguna manera. O sea, que no cualquiera puede reproducirse. Que hay que evitar que caracteres indeseables sean transmitidos a la generación siguiente. La indeseabilidad o la no deseabilidad de una característica, por supuesto, siempre la definieron los que están en el poder. En este caso, la aristocracia inglesa. Ahora, esto fue pasado a Estados Unidos. Y en las primeras décadas del siglo XX, en Estados Unidos la genética se llamaba eugenesia. Y los genetistas de la época, Davenport a la cabeza, acuérdense de ese nombre, o googleenlo, Davenport. Él creó una sociedad eugenésica donde asesoraba a los jueces y a los legisladores. Gracias a esos asesoramientos, cerca de 100.000 personas fueron esterilizadas forzadamente y legalmente por la justicia, ya sea porque eran un delincuente, un reincidente, un alcohólico, un epiléptico o un idiota. En esa época todavía se usaban esos términos. O sea que eran todo lo que hoy en día consideraríamos violaciones graves a los derechos, en este caso al derecho a la reproducción. También se violó el derecho a la inmigración, merced a la genética, porque los asesoramientos al Congreso, a la legislación, no era solo para crear legislación eugenésica, sino para decir, momentito, a este país, si dejamos entrar a cualquiera, nos van a terminar inundando y degenerando nuestra raza. Cualquier semejanza con lo que está diciendo Trump hoy en día no es casualidad. Bueno, y efectivamente hubo leyes inmigratorias en Estados Unidos que impidieron cuotas muy férreas contra varios tipos de poblaciones que ellos consideraban de menor valía. Entre ellos, por cierto, los europeos del sur, que vinieron a poblar estas costas, italianos, españoles, etc. No valían tanto como los europeos del norte. Entonces había cuotas más restrictivas, ni que hablar de los afroamericanos, o mejor dicho, de los africanos y de los orientales. Esto después llegó al paroxismo, por supuesto, durante la época nazi. Pero los nazis en realidad no inventaron nada. Se copiaron de los norteamericanos y lo exacerbaron al paroxismo por la
psicopatía de los dirigentes, pero no solo la psicopatía, en fin, hay que explicar el Holocausto, demasiado complejo para que yo lo explique acá o trate de encontrarle razones a algo tan irracional. Pero bueno, ¿ustedes saben cómo empezaron los nazis? Los nazis empezaron asesinando a enfermos de enfermedades hereditarias, de su propia raza, entre comillas, eran alemanes, punto, no eran ni judíos ni nada, ni gitanos ni homosexuales. Después, eso está totalmente documentado, no estoy inventando nada. Y lo peor del asunto, para la genética, es que los genetistas, los mejores genetistas alemanes de la década del 30, lo apañaban. Entonces, bueno, y después llegaron a los paroxismos del Holocausto, del asesinato de homosexuales, de gitanos, etc. En fin, esta es una carga que la genética tiene con su pasado. No que la genética sea buena o mala, la genética es una ciencia. Todo depende de quién se apodera de las herramientas de la genética y con qué fines lo usa, ¿cierto? Lamentablemente, en este momento tan particular de la civilización, la mayoría de las herramientas tecnológicas están en manos privadas, de gente que lo que busca principalmente es la ganancia económica. Y eso es lamentable, pero es así, es un hecho con el que hay que lidiar. Y están los poderosos y están los débiles. Están los países poderosos, están los países débiles. Y acá, por ejemplo, bueno, por supuesto, toda la tecnología que se usa para bien en genética forense, con fines que favorezcan los derechos humanos, es tecnología que viene de Estados Unidos. Los softwares, ya los dije, vienen del FBI. Ahora, alguien me preguntaba, bueno, ¿y la genética forense qué usos indebidos puede tener? Montones. Fíjense ustedes, una herramienta para identificar seres humanos. Se usa mucho y para bien, espero, si confiamos en la justicia, que en criminalística se utiliza muchísimo. Los expertos en genética forense hoy en día son principalmente gente experta en recoger muestras en la escena de crímenes para hacer análisis de ADN. No hay escena de crimen hoy en día de la cual no salgan los expertos con muestras para analizar ADN. Ahora, ¿qué uso se le da a ese ADN? Bueno, por supuesto, ese ADN sirve si tengo con quién compararlo. Si yo tengo un sospechoso y le hago un ADN legalmente, quiere decir que tengo que tener razones de peso jurídico para que un juez me autorice a que le saque ADN a una persona, y habrá que convencerlo al juez con datos. Entonces se hace la comprobación. Ahora, también se puede hacer lo que se hizo con el tema de abuelas y nietos, crear un banco de datos. ¿Y a quién vamos a poner en el banco de datos? ¿Y con qué objetivo? ¿A quién se le ocurre? A ver, vos, Cecilia, te callás. ¿A quién pondrían? Pónganse, se la damos gratis. Y de hecho, después les cuento una anécdota de laboratorios que ofrecen a políticos este tipo de servicio disque gratuito. Si ustedes tuvieran que poner gente en una base de datos, ¿a quiénes pondrían? No por nombre y apellido, sino por actividad. A los delincuentes, ¿no es cierto? Bueno, esto no es ningún invento. Esto existe en prácticamente todos los países desarrollados del mundo. Hay bases de datos genéticos de delincuentes. Claro, uno puede decir, bueno, ¿y de qué delitos? ¿Cruzaron la luz roja? ¿Requiere que yo le saque un ADN? Bueno, en Inglaterra llegaron a esa arbitrariedad. A cualquiera
que le pisara un callo a un bobi, como lo llaman, ¿no? O bubi, a un policía, medianamente muestra de ADN. Claro, estoy exagerando, por supuesto, pero con el agravante de que se obtenía la muestra y no desaparecía ese dato de la base de datos nunca, ni aun cuando esa persona fuera declarada inocente. Y eso fue lo que les valió una denuncia ante la Corte Europea de Derechos Humanos, que les dijo, niet, eso no se puede hacer, y tuvieron que recular. O sea que en este momento en Inglaterra, hay que ver ahora que se van de la Unión Europea, pero si el personaje es declarado inocente, esa muestra de ADN y ese dato tiene que ser destruida. Bueno, pero más allá de eso, yo digo, porque lo doy como ejemplo de abusos contra los derechos humanos que se pueden cometer con bases de este tipo. Se usan también para inmigración. Y nuevamente recurro a Inglaterra. Inglaterra ya desde hace años exige pruebas de ADN para probar de que alguien que quiere inmigrar a Inglaterra y aduce tener familiares, que lo pruebe con ADN. Se puede usar para discriminar gente. Imagínense, ustedes le dan una base de datos al Estado prácticamente. Peor aún sería una empresa privada, pero se lo dan al Estado. El Estado supuestamente es democrático o no tan democrático, o juega con las leyes como quiere. Tenemos experiencia ahora acá. En fin, es un tema, es un riesgo ético, es un riesgo contra los derechos humanos el que estas cosas no estén absolutamente legisladas, pero legisladas con una óptica de derechos humanos. El personal de seguridad está todo con ADN, con base de datos de ADN. El ejército ni que hablar, ¿no? Sí, supongo que acá también, pero en Estados Unidos lo primero que le hacen a un recluta, le sacan una muestra de sangre y le hacen un ADN, y ahí lo guardan. O sea que hay muchos abusos que se pueden cometer con la herramienta de la genética. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que la herramienta sea buena o mala. El objetivo es fundamental y quien lo controla también es fundamental. Es fundamental.